La primera vez que sentí que todo iba a irse a la mierda fue cuando Adrián me besó, y Luis lo vio. Estábamos en el bar de siempre, el colmado, con unas copas encima y muchas risas, porque era el cumpleaños de mi amiga Clara. En esa mesa estábamos 10 personas, todos con pareja, todos haciendo el teatro habitual de aparentar que nuestras vidas iban genial. Yo llevaba un vestido negro que a Luis le encantaba, aunque hacía semanas que ni me lo miraba. Había música alta, luces tenues, y entre baile y baile, me encontré sola con Adrián cerca del baño. Él se acercó más de la cuenta. Me dijo algo al oído que no escuché del todo, pero tampoco me importó. Tenía esa forma de hablar sin hablar, de acercarse sin parecer un idiota. Me reí, creo que le puse la mano en el pecho, y entonces lo hizo. Me besó. Y yo, no me aparté. Fueron 2 segundos, 3 como mucho. Pero suficientes para cambiarlo todo. Cuando me separé, todavía sonriendo como una imbécil, vi a Luis detrás de Adrián. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No dijo nada. Solo nos miró, giró sobre sus talones y volvió al salón como si nada hubiera pasado. Volví a la mesa 10 minutos después. Luis seguía ahí, con su copa en la mano, hablando con Clara sobre reformas en su cocina. No dijo ni una palabra sobre lo que había visto. Ni esa noche, ni al día siguiente. Y así empezó todo. Luis no dijo nada aquella noche. Ni me preguntó, ni me miró raro, ni me lanzó una indirecta. Se comportó como si nada hubiese pasado, como si no me hubiese visto besando a otro delante de su cara. Desayunamos al día siguiente como siempre, café solo para él, tostadas con aceite para mí, las noticias de fondo, y algún comentario suelto sobre la lluvia que se esperaba ese lunes. Yo me levanté esperando el escándalo, una bronca, gritos, algo, pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio demasiado cómodo, demasiado fácil. Y eso fue lo que me hizo sospechar que no lo había olvidado. Lo estaba guardando. Durante 3 días, Luis fue el mismo de siempre. Se iba a trabajar temprano, volvía puntual, cenaba lo que yo cocinaba, se duchaba, veía una serie conmigo en el sofá, y a dormir. Pero no me tocaba. No un beso, no una caricia, no una palabra de más. Me hablaba lo justo, con educación, con cortesía, como si viviera con una vecina que le caía bien, pero no lo suficiente como para contarle algo personal. Entonces lo supe. Estaba haciendo tiempo. Observándome. Midiéndome. La 4ª noche, al llegar del trabajo, me dijo que se iba al pueblo a ver a su madre, que había tenido una caída. Cogió una mochila, se metió un par de mudas, su portátil, y se fue sin darme un beso. La puerta cerrándose me dejó con una sensación rara, no de abandono, sino de alivio. Pensé que al menos tendría unos días para aclarar la cabeza, para pensar en lo que había pasado con Adrián, para decidir si esto era solo una estupidez o el principio de algo más. Pero no me dio tiempo. Al día siguiente, llamaron al telefonillo a las 7 de la tarde. Era un mensajero con un sobre para mí. No tenía remitente, pero reconocí la letra en cuanto la vi. Dentro había una sola hoja con una lista de nombres y fechas. En la parte superior, escrito en mayúsculas, por si te falla la memoria. Empecé a leer, Adrián sábado 3, bar colmado. Irene viernes 9, Hotel NH. Diego miércoles 14, garaje en la calle Cuba. Y seguía. 7 nombres. Fechas. Lugares. Uno incluso tenía una hora. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Luis lo sabía. Todo. Incluso cosas que ni siquiera eran recientes. Cosas de hacía meses. Nombres que yo creía enterrados, detalles que había olvidado hasta yo. Él no lo había olvidado. Lo había archivado.
Me encerré en el baño y rompí la hoja en trozos. Los tiré al inodoro, los vi flotar sin querer hundirse. No lloré. No tenía sentido. No podía hacer nada con eso. Quise llamarlo, pero sabía que no me respondería. No aún. Él estaba en otra etapa ya. No buscaba una explicación. Estaba preparando el siguiente movimiento. Durante los días siguientes, me volvió la paranoia. Cada vez que alguien me miraba en la calle, pensaba que sabía algo. Cada mensaje de WhatsApp sin foto me hacía pensar que era él. Cada vez que sonaba el teléfono y no respondían, me imaginaba que era Luis escuchando mi voz, calculando mi tono. El sábado por la noche, Adrián me escribió, ¿todo bien? Has estado muy callada. No supe qué contestarle. Le dije que estaba liada con cosas de casa, que ya nos veríamos. Él me respondió con un emoji y un vale, guapa, como si no tuviera ni idea de la tormenta que se venía. Y entonces llegó el lunes. Volví del trabajo y me encontré la puerta del piso abierta. Pensé que me habían robado. Entré despacio, llamando a Luis, aunque sabía que no podía ser él. Pero lo era. Estaba en el salón, de pie, con 3 maletas llenas a su alrededor. Sin mirarme, dijo, he venido a por mis cosas. Me quedé quieta, sin saber si acercarme o no. Él seguía metiendo cosas en una de las maletas, ropa doblada con una precisión que me dolió más que cualquier palabra. Luis, por favor, empecé, pero él me cortó. No. Ya no. Ya he escuchado suficiente, he visto suficiente, y he aguantado demasiado. Me acerqué, casi por reflejo, queriendo tocarle el brazo, pero él se apartó. No con violencia, pero con una firmeza que me dejó en seco. ¿Qué más quieres que te diga? Pregunté, sintiéndome idiota. Él se giró entonces, me miró por primera vez en una semana, y con una voz tranquila, casi fría, soltó. Nada. Ya lo has dicho todo con tu boca, con tus manos, con tus piernas. No hace falta más. No supe qué responder. Él cerró la última maleta, se la colgó al hombro, y antes de salir, se giró y dejó una carpeta en la mesa del salón. No tienes que leerlo si no quieres. Pero si algún día te preguntas por qué dejé de ser el idiota que te hacía la cena cada martes, ahí lo tienes. Se fue sin cerrar la puerta. Me quedé mirando esa carpeta durante 10 minutos, sentada en el sofá, como si fuera una bomba a punto de estallar. Cuando por fin la abrí, encontré copias impresas de correos, capturas de pantalla de mensajes, fotos mías con Adrián, con Irene, con Diego. Hasta facturas de hoteles. Todo ordenado por fecha, con comentarios al margen. Un informe. Eso era. Luis había convertido mi infidelidad en un proyecto. En la última página había un post-it amarillo que decía, no te deseo mal. Pero tampoco te deseo nada. Y ahí fue cuando lloré. Porque entendí que lo había perdido todo, y ni siquiera había sido una pelea. Había sido una ejecución silenciosa. Luis no contestó mis llamadas ni respondió a mis mensajes durante toda la semana siguiente. Intenté escribirle de 1000 formas distintas, algunas en tono calmado, otras más desesperadas, algunas admitiendo culpa, otras pidiendo explicaciones que ni yo misma entendía del todo. No hubo respuesta. Ni un ok, ni un visto. Él ya no estaba, ni en el piso, ni en la relación, ni en ningún lugar que yo pudiera alcanzar. Y no sé en qué momento exacto decidí ir a buscarlo en persona, pero lo hice. Sabía que se había ido al piso de su amigo Andrés, que vivía en Leliana, a las afueras de Valencia. Era sábado, casi las 7 de la tarde, y llovía, pero fui igual. No avisé. Aparecí directamente. Me abrió Andrés, incómodo, y sin decirme nada me hizo un gesto para que pasara.
Luis estaba en el salón, sentado con una cerveza, mirando una película cualquiera sin demasiado interés. No se levantó al verme, ni se sorprendió. Solo apartó la mirada del televisor unos segundos, luego volvió a fijarse en la pantalla, como si estuviera viendo cómo alguien se sentaba en el sofá de al lado sin permiso. Me senté frente a él. Ni siquiera supe por dónde empezar. Todo lo que había ensayado en mi cabeza durante los últimos días se desordenó en cuanto estuve frente a él. Empecé a hablar, sin filtro, como quien intenta tapar una fuga con las manos. Le dije que no había sido algo planeado, que nada de lo que pasó con Adrián, ni con nadie, había tenido intención de herirle. Le dije que no estaba buscando reemplazarle, que no fue por odio ni por venganza ni por falta de respeto. Dije muchas cosas, una detrás de otra, como si decirlas rápido hiciera que dolieran menos. Luis escuchó sin interrumpirme, sin gestos, sin ironías. Cuando terminé, pasaron unos segundos en los que él solo bebió un trago y dejó la botella sobre la mesa. Entonces habló. No lo hiciste para herirme, pero lo hiciste sabiendo que me iba a destrozar. No necesitabas hacerlo. Pudiste parar. Una vez, 2 veces, incluso cuando te diste cuenta de que te habías metido demasiado. Pudiste parar y no lo hiciste. Le intenté explicar que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que había sido una mezcla de rutina, desconexión y sentirme ignorada. Que él ya no me miraba igual, que no hablábamos, que la casa se había vuelto una especie de trámite. Él me miró entonces, por primera vez en serio, sin evasión. ¿Y eso justificaba todo? Que yo estuviera cansado o que no te dijera cada día que estabas guapa te dio permiso para abrirte de piernas con otros 7. ¿Tú sabes lo que es levantarte cada día creyendo que estás construyendo algo con alguien mientras esa persona se acuesta con media ciudad? ¿Tienes idea del nivel de asco que sentía al ver las fechas? Había días que llegaba del trabajo con la compra, y tú volvías del hotel con el pelo todavía húmedo. Me dabas un beso, Marta. Me preguntabas si quería tortilla o ensalada, como si nada. No supe qué contestar. Quise decirle que sí, que lo sabía, que era consciente del daño, pero también sentí que si empezaba a pedir perdón otra vez, él me iba a escupir en la cara. No porque fuera violento, sino porque ya no había espacio para ese tipo de gestos. Lo notaba. Luis no era el mismo. Ya no había dolor en su cara, ni rabia. Solo una especie de resignación tranquila que me resultaba mucho más cruel. ¿De verdad me odiabas tanto? Me preguntó de pronto, sin levantar la voz. Porque si esto fue por aburrimiento, por falta de atención, por necesidad de sentir algo, es que estamos todos jodidos. ¿Tú sabes la cantidad de veces que yo me sentí solo en casa mientras tú estabas a tu bola? Las veces que llegaba tarde del trabajo y tú ya estabas dormida o viendo videos en el móvil. Pero no me fui a follarme a ninguna compañera. ¿Sabes por qué? Porque eso no era la solución. Quise decirle que yo tampoco creía que fuera la solución, pero que me equivoqué. Que caí. Que no supe medir. Pero la verdad es que no sabía por qué lo hice. Sí, me sentía vacía, sí, quería atención, sí, necesitaba salir de la monotonía. Pero también me gustó. Me gustó que alguien me deseara sin conocerme del todo, sin saber mis manías, sin juzgarme por no doblar bien las toallas. Me gustó ser alguien distinta, aunque fuera por una noche. Y cuando me di cuenta, ya no era una noche. Eran muchas. Y cada vez dolía menos. Luis se levantó y fue a la cocina. Volvió con otra cerveza, se la abrió, y se sentó de nuevo. ¿Y ahora qué quieres? Me preguntó, sin sarcasmo, solo con fatiga. ¿Que lo olvidemos? ¿Que volvamos? ¿Que hagamos terapia de pareja y aprendamos a comunicarnos? No sabía qué quería. Por momentos deseaba que me gritara,
que me insultara, que me dijera que era una puta. Algo que me hiciera sentir que todavía le importaba. Pero no. Lo que tenía delante era un hombre que ya había asumido la derrota y que estaba decidiendo cómo salir del campo sin mirar atrás. No lo sé, dije. No vengo a pedirte que volvamos. Solo quería que me escucharas. Pues ya lo has conseguido. Ya me has explicado tu parte. Y está claro que no fue un error, fue una serie de decisiones. A conciencia. Ahora entiendes por qué no grité, por qué no te insulté. Porque no mereces más energía de la que ya te di durante todos estos años. Me quedé en silencio. No por dignidad, sino porque no me quedaban palabras. Él me miró una vez más y dijo: Esto se acabó, Marta. No hay nada más que hablar. Y esta vez, lo supe de verdad. Todo lo que vino después fue calculado, frío y sin margen de respuesta. Luis desapareció por completo, no solo emocionalmente, sino legalmente, administrativamente y socialmente. En menos de una semana, su número dejó de funcionar, me bloqueó de todas las redes y me llegó una notificación por correo electrónico de un abogado. No un aviso, no una consulta, directamente una demanda de divorcio, firmada y sellada, con un plan de separación de bienes que ya parecía cerrado. Y no era uno de esos típicos papeles de ruptura estándar donde se propone una división equitativa o se deja la puerta abierta a acuerdos. No, era un documento de más de 40 páginas, con cada detalle especificado, con pruebas adjuntas, con fechas, lugares, nombres, y un resumen que me dejó sin respiración. Luis pedía el piso, el coche, el dinero de la cuenta conjunta y una indemnización simbólica por daño moral. No era por el dinero. Era para dejar claro que lo mío no iba a salir gratis. Intenté contactar con su abogado, pero la respuesta fue directa. Todo lo que Marta tenga que decir deberá decirlo por escrito y en el contexto legal correspondiente. Mi cliente no desea mantener comunicación directa con ella bajo ninguna circunstancia. Me quedé mirando la pantalla del portátil durante más de una hora. Ni siquiera lloré. Solo leía y releía las cláusulas como si eso fuese a cambiarlas. Me pedía abandonar el piso en un plazo de 30 días. Me dejaba una parte del dinero, sí, pero con condiciones. No podía vender ningún objeto del mobiliario común. No podía retirar los cuadros de las paredes. No podía tocar ninguno de sus libros, ni su escritorio, ni las herramientas. Y todo eso estaba en la lista, como si fuera una maldita guía de instrucciones de castigo. Cada punto reflejaba una intención, hacerme entender que él se iba a quedar con todo porque él había sido el que había hecho todo bien, mientras yo había destruido el acuerdo con mis actos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el martes siguiente. Llegué a casa después de trabajar y había 2 sobres metidos por debajo de la puerta. Uno sin remitente, el otro con mi nombre en grande. El primero contenía una serie de fotografías impresas en papel grueso, tamaño A4, de distintos momentos íntimos míos con diferentes hombres. Nada extremadamente explícito, pero lo justo para dejar claro el contexto. Eran fotos que yo no recordaba que alguien hubiera tomado. Algunas eran en la calle, otras desde una distancia media, una incluso desde un coche. Las imágenes estaban ordenadas, numeradas y con una pequeña etiqueta en la parte de abajo con el lugar y la fecha. El segundo sobre contenía una carta firmada por Luis. Marta, espero que estas imágenes te ayuden a entender que la persona que tenías enfrente no era un tonto. Durante meses, mientras tú creías que nadie se daba cuenta, yo estaba documentando todo. No lo hice por morbo ni por celos. Lo hice porque sabía que tú no ibas a tener el valor de asumir lo que hacías. Esto no es venganza. Es justicia. Esta carpeta ya la tienen tus padres, tu jefe, y tu hermana.
También una copia fue enviada al comité del colegio donde trabajas como colaboradora externa. No con intención de arruinarte, sino de que al menos una vez en tu vida enfrentes lo que has provocado. Me senté en el suelo, con las fotos en la mano, la carta abierta sobre las piernas, y la garganta seca. Fui al correo. Verifiqué. Mi madre me había escrito un solo mensaje: cuando estés lista para hablar sin mentirnos, aquí estaremos. Mi hermana, silencio. Mi jefe, un correo lacónico diciendo que se suspendía mi colaboración hasta nuevo aviso. El daño no era físico, pero era total. Luis no se había conformado con marcharse. Había arrancado todos los hilos de la red que yo creía estable. Había conseguido que no pudiera seguir con la rutina, que no pudiera fingir que lo pasado era pasado. Me obligaba a ver el alcance real de lo que había hecho. Esa noche no dormí. No porque me sintiera víctima, sino porque por fin entendí lo que significaba haber cruzado una línea irreversible. Yo había creído, de forma arrogante, que un par de aventuras no cambiarían mi vida de forma permanente. Que podía hacer lo que quisiera mientras no dejara pruebas. Que si algo pasaba, siempre podría hablarlo, arreglarlo, y que Luis acabaría cediendo. Pero me equivoqué. Él no solo no cedió, sino que convirtió su salida en una lección. Y lo hizo sin violencia, sin escándalos públicos, sin insultos. Lo hizo con precisión quirúrgica, con documentos, con imágenes, con fechas. Me expulsó de su vida y me dejó atrapada en la mía, sola, sin narrativa que me salvara. Ni siquiera podía contar mi versión sin que sonara patética. Porque todo lo que dijera sería rebatido con pruebas. Él ya había ganado, no en un tribunal, sino en algo más importante, en la conciencia de los que conocíamos. Me convirtió en la persona que los demás evitaban mirar a los ojos. Y lo hizo con una calma que todavía hoy me hace temblar cuando pienso en él. Pasaron varios días hasta que me atreví a intentar hablar con Luis de nuevo. Sabía que no me debía nada, pero había algo dentro de mí que no podía quedarse callado. No era una súplica, no era una petición de reconciliación, tampoco era orgullo. Era una necesidad básica de cerrar el capítulo con algo más que un castigo silencioso. Durante años compartimos una vida, rutinas, decisiones, momentos buenos y malos, y aunque había roto ese equilibrio con mis actos, no podía soportar que lo último entre nosotros fuera una carpeta con pruebas. Quería mirarlo a los ojos, no para que me perdonara, sino para que me escuchara sin filtros, por última vez. Fue un jueves por la tarde. Me enteré por Andrés que Luis pasaría por el piso a recoger unos documentos que había olvidado. Andrés no me avisó por compasión, sino porque quería evitar un nuevo cruce incómodo. No le respondí nada. Me limité a esperarlo. A las 6 en punto escuché la llave girar. Luis entró solo, sin maletas, sin mochila, con el mismo paso tranquilo de siempre, y fue directo al escritorio del despacho. No me saludó, pero tampoco pareció molesto de verme. Solo hizo lo que tenía que hacer. Cuando acabó de recoger sus carpetas, me acerqué al pasillo y hablé desde la puerta. Quiero hablar contigo. Solo unos minutos. Él se detuvo, me miró unos segundos y se apoyó contra el marco de la puerta del despacho. No cruzó los brazos, no puso cara de fastidio, solo esperó. Así que hablé. No busco excusas. Ya me dijiste todo lo que tenías que decirme. No voy a intentar convencerte de nada. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hiciste, y aunque me dolió, sé que tenías derecho. No voy a discutir las fotos, ni la carta, ni las consecuencias. Me lo busqué. Luis respiró hondo, no por molestia, sino como quien se prepara para decir algo claro. Su voz fue firme, sin tono de superioridad ni lástima. No lo hice para destruirte, Marta. No me interesaba verte mal.
Lo hice para que no pudieras esconderte más. Porque hasta el último momento estabas dispuesta a negar lo obvio. Y yo ya no quería seguir siendo el tipo que espera que su pareja tenga la decencia de decirle la verdad. Estabas muy cómoda mintiendo. Yo solo saqué todo a la luz. Asentí. Quise decirle que tenía razón, que eso era lo que más dolía, que incluso ahora todavía me costaba aceptar que todo había sido elección mía, no accidente. Pero él ya lo sabía. Me he sentido muchas cosas estas semanas, continué. He tenido momentos de rabia, de tristeza, de culpa, de querer defenderme. Pero ahora solo quiero decirte que lamento lo que hice. Y no te lo digo para que me perdones. Te lo digo porque, después de todo, fuiste la única persona que realmente estuvo. Y yo rompí eso. No supe verlo, no supe cuidarlo. Y ya es tarde. Luis no dijo nada al principio. Solo me miraba. No con odio, ni con pena. Más bien con una mezcla de reconocimiento y agotamiento. Después de unos segundos, respondió sin levantar la voz. Marta, no soy un santo. También me he equivocado en esta relación. Hubo cosas que pude haber hecho mejor. Pero yo no rompí el pacto. Yo no fui quien convirtió nuestra relación en una cadena de mentiras. No puedo perdonar algo que no fue un error puntual. No fue una caída. Fue una manera de vivir durante meses. Fuiste otra persona y lo elegiste una y otra vez. Lo sé, dije. Y no espero que olvides nada. No lo voy a olvidar, afirmó. Pero tampoco voy a seguir enfocado en eso. Ya no tengo rabia. Solo ganas de seguir con mi vida sin mirar atrás. No quiero cargar con esto más tiempo del necesario. Ni contigo, ni con lo que pasó. Nos quedamos en silencio un momento. Yo no sabía si decirle que me dolía que me hablara así o agradecerle que me lo dijera sin rodeos. Él rompió ese silencio con una frase que me dejó sin respuesta. No creo que seas una mala persona, pero sí creo que te convertiste en alguien que no supo frenar. Y eso también define quién eres. Al menos, conmigo. Ya no eres mi responsabilidad. Cuida de ti, porque no lo va a hacer nadie más por ti ahora. Sabía que tenía razón. Me dolía escucharlo, pero dolía más porque lo entendía. No hubo abrazos, ni gritos, ni lágrimas. Él se dio la vuelta, agarró sus documentos, y salió del piso sin decir adiós. No se volvió, no dudó, no dejó nada pendiente. Era el final real, el definitivo. Cerré la puerta lentamente, sin fuerza, sin rabia. Me quedé en el pasillo sin saber qué hacer con el resto del día. Pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que había terminado de caer. Y que ya no quedaba nada más por destruir. Nunca pensé que mi vida podía cambiar tanto en tan poco tiempo, pero ahora entiendo que cuando se toman decisiones sin medir consecuencias, todo puede derrumbarse en semanas. Después de aquella última conversación con Luis, no volvió a haber contacto. Él cumplió su palabra, no volvió a escribirme, no preguntó nada más, no buscó cerrar nada más allá de lo que ya estaba sellado. Lo siguiente fue simplemente vivir con las secuelas de todo lo que pasó. Me fui del piso unos días antes del plazo legal, empaqué lo poco que podía llevarme y dejé atrás el lugar donde, por casi una década, habíamos construido una vida. Encontré una habitación en un piso compartido en Patraix, con dos compañeras que apenas conocía. No tenía otra opción, ya que ninguno de mis amigos de siempre quería estar demasiado cerca de mí. Algunos simplemente dejaron de responder mensajes, otros fueron más directos y me dijeron que no querían verse envueltos en nada, que entendían a Luis y que preferían no tomar partido. Mi madre me habló una vez más, pero la conversación fue breve y seca, sin espacio para afectos. Mi hermana me bloqueó directamente.
El entorno que tenía se evaporó en cuestión de días, y me encontré sola, no por azar, sino porque yo misma provoqué ese aislamiento con mis actos. El trabajo también se fue reduciendo. El colegio en el que colaboraba me dejó fuera del proyecto por revisión estructural, pero sabía que no era eso. Me llamaron de una agencia de diseño con la que colaboraba a veces para decirme que tenían que cancelar los encargos en curso por temas de imagen. Supongo que alguien compartió información, y aunque no era ilegal, sí era suficiente para que mi nombre generara incomodidad. No los culpé. Me limité a aceptar la caída. Me puse a buscar trabajos pequeños, empecé a aceptar encargos mal pagados solo para no quedarme completamente inactiva. Mis días se llenaron de tareas básicas, de correos que nadie respondía, de comida sin hablar con nadie, de paseos sin rumbo por la ciudad. No hubo crisis emocional dramática, no hubo noches de llanto incontenible ni escenas patéticas. Lo que hubo fue una realidad seca, directa, donde todo lo que fui dejó de tener sentido. Donde ya no podía apoyarme en nadie porque nadie confiaba en mí. Y aunque al principio intenté justificarme ante mí misma, llegó un momento en que eso también perdió sentido. No hubo traición hacia una figura tiránica, ni desahogo frente a una relación asfixiante. No me enamoré de otra persona, no huí de un maltrato, no escapé de una cárcel emocional. Simplemente tomé decisiones egoístas, sucesivas, sin evaluar el daño que podía causar. Y cuando quise detenerme, ya no tenía control. Esa fue la peor parte, darme cuenta de que no fue un accidente ni un arrebato, sino una forma constante de hacer las cosas mal. A veces pensaba en buscar a alguno de los hombres con los que estuve, intentar alguna especie de conexión real, como si uno de ellos pudiera servir de redención o consuelo. Pero cuando me detuve a pensar en lo que compartí con cada uno, no había nada ahí. Solo ego, deseo, y una ausencia total de profundidad. Ninguno de ellos significaba algo. Ni siquiera Adrián. Él fue solo el momento en que todo se desbordó. Intentó escribirme una vez más, pero no contesté. No porque me creyera superior, sino porque sabía que prolongar eso sería cavar más en el pozo. Y ya estaba demasiado hondo. En algún punto del mes, empecé a escribir un diario. No para recordar lo que había perdido, sino para entender en qué momento exacto empecé a actuar así. Me sorprendió ver cómo todo tenía sentido cuando lo ordenaba en papel. Las discusiones con Luis que ignoré, los silencios que no quise abordar, las primeras decisiones que tomé con la certeza de que no habría consecuencias. Todo estaba ahí. No me convertí en otra persona. Siempre fui esa. Solo que ahora ya no podía ocultarlo. No espero redención. No espero que nadie vuelva a confiar en mí por lástima. Tampoco tengo una lista de metas nuevas ni planes de reconstrucción heroica. Lo único que tengo es claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, tengo la disposición de mirar mi historia sin adornos, sin frases hechas, sin mentiras. No sé si algún día podré volver a tener una relación sana. No sé si algún día alguien va a mirar a Marta sin pensar en lo que hizo. Pero ahora sé quién soy, qué hice y por qué todo acabó como acabó. Y no necesito que nadie me lo diga. Ya lo sé. Esta historia terminó sin aplausos, sin reconciliaciones, sin segundas oportunidades. Luis siguió con su vida, y yo estoy aprendiendo a reconstruir la mía sin él, sin los demás, y sin excusas. Y si algo he aprendido, es que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que queda cuando lo demás ya no sirve para nada. Eso, y el silencio que uno tiene que aprender a soportar cuando ya no queda nadie al otro lado.